El nombre de esta prédica son los pozos y picos emocionales de Pedro antes de tener un encuentro real con Jesús. Yo quiero invitarlos a que vayamos a Mateo 16, 13. Miren, Pedro fue un hombre que caminó con el Señor. Todos lo conocemos como ese discípulo que después hizo tanto y que estremeció a tantos otros porque se dejó usar por Dios. Pero a veces no somos conscientes de que hubo un tiempo en la vida de Pedro en que Pedro luchaba con su propia naturaleza imperfecta, luchaba con su carne, tenía un temperamento impetuoso, tenía un temperamento altivo, hasta altanero. Un día estaba bien, al otro día no estaba bien, un día sabía reconocer quién era Jesús y tenía claridad absoluta de quién era el Señor, y al otro día andaba perdido y no sabía ni en qué andaba, y caminaba de cerca con Dios. En el 16:13 dice la confesión de Pedro: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Aquí Pedro tiene una gran revelación, logra conectarse con el Padre para saber exactamente quién era Jesús, y el Señor lo bendice de una manera tan grande que le dice: tú vas a ser la roca, esa piedra sobre la cual mi iglesia va a ser edificada. Pero no pasa mucho tiempo después en que ese hombre que logra conectarse con Dios en un momento dado y que de verdad recibe hasta un elogio de parte del Señor de una manera tan poderosa, como que le da las llaves para que ate y desate lo que él quiera. Después, en el 21, no se los voy a leer, Jesús anuncia su muerte. Y Pedro lo echa para un lado y le dice: no, Señor, pero ¿cómo? Mira a ver qué vamos a hacer, ¿cómo es que te vas a morir? Tratando de impedir algo que debía suceder, y el mismo Señor lo regaña. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que en un momento dado logramos entrar en oración, perseveramos con Dios y estamos súper bien, y no pasa ni siquiera un día cuando se nos sale la carne a flor de piel y estamos haciendo un poco de cosas que no son del agrado de Dios? Es como si en nosotros a veces vivieran dos personas: ese que sí quiere, que sí logra, que se deja usar por el Espíritu de Dios, y ese que huele como a chamusque, como a que anda quemado, el olor a carne lo expide de una manera tan fuerte que nadie siquiera se le quiere acercar. Y no termina de pasar cuando en el 17 otra vez vuelve y ve al Señor Jesús en la transfiguración. ¿Cuántas veces nosotros no andamos así? Bien, mal, hacemos las cosas bien un día, estamos unidos con Dios, nos sentimos plenos, sentimos que Dios nos contestó, y no alcanza a pasar suficiente tiempo y otra vez la volvimos a embarrar, y otra vez no sabemos ni en dónde estamos parados ni para dónde vamos, y otra vez volvemos. Estamos así muchas veces. Pero ¿sabes que Dios no quiere eso? Dios quiere que tú logres no tener picos y pozos tan fuertes, sino una estabilidad en tu vida. Que esas cosas que no te sirven puedas irlas trascendiendo, permitas que el Señor las transforme en ti, puedas seguir creciendo. ¿Ustedes qué creen que es el cristianismo? El cristianismo no es solamente venir y sentarse, adorar a Dios y seguir siendo el mismo. El cristianismo es permitir que haya un cambio en ti, porque yo no sé tú, pero yo por lo menos
Estoy cansada de sufrir cuando tengo un defecto. Estoy cansada de equivocarme una y otra vez por una misma razón. Imposible que eso le quede grande a Dios. Si Dios pudo abrir el mar para que pasara todo un pueblo, para que un faraón y sus jinetes y su ejército no lo exterminara, ¿cómo le va a quedar grande a Dios ayudarme a cambiar? ¿Cómo es que un día voy a estar llore y llore y al día siguiente voy a estar feliz y veo todo perfecto? ¿Cómo es que un día voy a querer las cosas de Dios y al otro día ya no, porque Dios no me respondió esto rápido? Uno de los fundamentos del cristianismo es que en tu construcción de esa relación personal e íntima con Dios, tú puedas vivir una vida estable. No necesariamente estable externamente. Mire, yo vivo cambios todo el tiempo en mi vida, pero le clamo a Dios por tener una estabilidad en mi carácter, en mi temperamento como ser humano, para enfrentar las dificultades y la vida de la mejor manera posible, con Cristo en mi corazón. Pero yo no siempre fui así. Yo tengo que ser honesta con ustedes. Había épocas en que yo era así y yo decía, pero imposible. Entonces a veces uno le echa la culpa a las hormonas, otra vez le echa la culpa a tanta dificultad, otra vez le echa la culpa al vecino o a la vecina, o el esposo o la esposa, o los hijos, o la plata, siempre, o la enfermedad. Siempre hay excusas. Pero la realidad es que tienes que sacudirte las excusas y permitir que Dios ponga en ti ese carácter un poco más parejo. Hay piquitos, pero no pueden ser así. Deben ser un poco más como ondulaciones. Que tú logres ese aplomo en tu carácter y en tu personalidad. Pero ¿sabes qué? Eso no lo vas a lograr solo. Porque desafortunadamente, por ejemplo en mi caso, yo tengo 37 años, ya casi 38, ¿cómo voy yo a transformar algo que es parte de mi estructura? Por ejemplo, eso solo lo puede hacer Dios. El único que puede romper estructuras, el único que puede romper patrones mentales, el único que te puede hacer libre de enfermedades y de tribulaciones, el único que puede hacerte ese ser humano tal y como tú anhelas ser y como Dios anhela ser, es Dios. Solo no puedes. Y este grandioso Pedro que caminaba con Jesús, incluso caminando con Jesús, vivía una vida de picos y fluctuaciones de su carácter, hasta que llega un momento en su vida en que el Señor ya no está de manera física y él decide entregarse con otras personas a clamar, a clamar, a clamar. Y en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Y hay un rompimiento en la vida de Pedro donde se marca una diferencia radical, donde comenzamos a ver a lo largo de la Biblia cómo en los evangelios nos presentan a un Pedro totalmente fluctuante, que un día caminaba con Jesús, sí, y el Señor vio en él grandes cosas, pero un día la hacía bien, otro día la hacía mal, un día era espiritual, otro día era un poco carnal, y tiene un encuentro con el Espíritu Santo y se rinde a Dios y permite que Dios tome su vida, y comenzamos a ver cómo se comienza a presentar un Pedro totalmente diferente a través del libro de Hechos, donde vemos un hombre que realmente ha sido tocado por Dios.
En el 2:14 dice, primer discurso de Pedro.